Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes en el momento que usted esté escuchando este video, que lo esté viendo. Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy vamos a dar inicio, vamos a comenzar con el organismo judicial, como siempre desde la perspectiva legal, de la perspectiva que se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala. Conoceremos hoy su sección primera, para lo cual estamos en el título cuarto, Poder Público, capítulo número 4, Organismo Judicial, sección primera, Disposiciones Generales. En lo que es el artículo 203 de nuestra Constitución, que usted lo puede encontrar en ella, ya sea en una Constitución en físico o en una Constitución en un medio digital, usted puede ubicar este artículo y darse cuenta de que en él se habla de la justicia. Y es de lo que vamos a hablar en todo este capítulo, pues se trata del organismo judicial, que es pues el tercer poder del Estado junto al Ejecutivo y al Legislativo. Acá comenzamos con unas disposiciones generales, donde se explican, valga la redundancia, disposiciones generales sobre el sector justicia en nuestro país. Lo primero que se trata es que la justicia se imparte de conformidad a la Constitución y las leyes de la República de Guatemala. Además, corresponde a los tribunales de justicia el juzgar y el promover la ejecución de los juzgados. Esto quiere decir que es preciso que el Estado, que Guatemala en sí garantice los juicios, garantice una justicia que, y otra vez lo digo, valga la redundancia, sea justa para todos. Que hayan juicios, que hayan juzgados que puedan atender esos juicios para que las personas tengan acceso a una justicia de verdad. Los otros organismos deben prestar auxilio para el cumplimiento de estas resoluciones. Cuando se habla de los otros organismos, pues hablamos del Ejecutivo y del Legislativo. Los magistrados y los jueces, que son las personalidades que están inmiscuidas en el organismo, son independientes en ejercicio de sus funciones. Ellos están sujetos únicamente a la Constitución, no están sujetos al presidente del Congreso ni al presidente de la República, etc. Quien atentare contra esta independencia será sancionado, como expresa el Código Penal, además de inhabilitar su participación en cargos públicos. Esto es en el caso de que se les intente coaccionar o que se les intente obligar a actuar de alguna manera. No existe otra autoridad que pueda intervenir en la administración de la justicia. Además, los tribunales de justicia están obligados a respetar la Constitución sobre cualquier ley o tratado. Este es un artículo muy importante de destacar, es el artículo 205, y lo destaco por el hecho de que en algunas cuestiones se habla o hay personas, tratadistas, estudiosos que consideran, por ejemplo, los tratados internacionales por encima de la Constitución en materia de derechos humanos. Y a pesar de que hay cierto conflicto entre si es superior o no a la Constitución, el artículo 205 indica que el Tribunal de Justicia debe respetar en primer lugar a la Constitución sobre cualquier otra ley u otro tratado internacional que Guatemala haya ratificado. Lo que es el organismo judicial tiene las siguientes garantías. El organismo judicial tiene una independencia funcional. Quiere decir que no debe de responder ante el Ejecutivo o el Legislativo propiamente. No trabaja para ellos. Tiene una independencia económica. Tiene la no remoción de magistrados y jueces de primera instancia, con excepciones, y tiene la capacidad de seleccionar su propio personal, como lo indica el artículo 206. Lo que son los magistrados y los jueces tienen también el derecho de antejuicio, de la forma que determina la ley. El Congreso tiene competencia para declarar si hay formación de causa, por ejemplo, cuando el presidente del organismo judicial o el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, según el artículo 207. Esto quiere decir que el Congreso sí tiene la competencia para poder decir si hay una formación de causa, si se está haciendo un proceso en contra del presidente del organismo judicial o de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No puede deponerlo como tal porque no es
no es de su competencia, pero sí puede dar inicio a un proceso para poder declarar si hay una formación de causa y si esa persona está actuando de una manera incorrecta. Para ser magistrado, en estos casos sí se necesitan unos requisitos más estrictos que para ser, por ejemplo, diputado o presidente. Pues debe ser un guatemalteco de origen honorable, de considerable honorabilidad y en el goce de sus derechos. Tiene que ser un abogado colegiado, salvo algunas excepciones. Y la ley fija el número de magistrados, organización y funcionamiento del mismo. El juez no debe tener otro empleo o cargo directivo, ya sea en un sindicato o un partido político, ya que pues su trabajo es en el sector justicia y tener, por ejemplo, un cargo, ya sea en un sindicato, en un partido político, puede nublarle el juicio y hacerlo parcial, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. En el artículo 208 se habla del periodo de funciones de los magistrados y los jueces. Durante 5 años en sus funciones. Ellos están 5 años. Pueden ser reelectos o nombrados nuevamente en el caso de los jueces. Los jueces, los secretarios y el personal auxiliar se nombran por la Corte Suprema de Justicia. Y además se establece lo que es una carrera judicial. En el artículo 210, acá hay un pequeño error, es el artículo 210. Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial indica que lo que son las relaciones laborales de los funcionarios se nombran mediante la conocida Ley del Servicio Civil de Guatemala, pues la cual usted también puede consultar de cierta manera buscándola en internet o en algún documento en físico. Este es el artículo 210. El 211 habla de que en ningún proceso habrá más de 2 instancias. El 212 habla de que los tribunales comunes conocerán de todas las controversias del derecho privado donde hay una entidad pública involucrada. Si hay algún proceso de derecho privado que no compete al Estado, pero está involucrada alguna entidad pública, los tribunales comunes pueden conocer de estas controversias. Por último, el artículo 213 habla de que es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto. El organismo judicial debe publicar anualmente su presupuesto programático y deberá informar al Congreso de la República cada 4 meses. Esta breve exposición extraída de nuestra Constitución pretende orientar sobre las disposiciones generales del organismo judicial. Muchas gracias.